The Eminence in Shadow. La eminencia de la luz, capítulo 8. Shadow vs Nova, parte 1. A varios kilómetros del claro del bosque donde se encontraba Nova, una chica teriántrope se movía de forma incansable, saltando por los árboles. Lucky estaba siguiendo las órdenes de Nova de vigilar el perímetro y si algún civil quería acercarse a la zona de la batalla, ella debía alejarlo por cualquier medio necesario. La chica confiaba plenamente en Nova, había salvado su vida de la esclavitud años atrás, le había dado un hogar, entrenamiento y una familia a su lado. Ese chico se había convertido en la persona más importante en su vida y en su luz, por lo que quería continuar a su lado y ayudarlo en todo lo que pudiera. Pero también estaba preocupada por el alma del chico. Sabía que Nova poseía un gran poder el cual ni siquiera ella había podido ver aún a su máximo potencial, pero también tenía una gran oscuridad en su interior. El deseo de venganza de Nova contra Shadow Garden y su obsesión con asesinar a Shadow, habían oscurecido su alma y en ocasiones lucía diferente al chico amable que le había salvado la vida en ese campamento años atrás, y eso entristecía a Lucky. Sabía que en esos momentos Nova se encontraba librando una gran batalla. Gracias a su entrenamiento podía sentir y aislar todos los rastros de poder mágico que había en el claro, incluso a kilómetros de distancia, aparte del rastro del mismo Nova que ya era muy familiar para ella. Primero había sentido el rastro de una teriántrope, muy similar al de ella, que peleó contra Nova. Luego 6 rastros más de mujeres de similar poder entre sí y todas se enfrentaron a Nova para luego ir cayendo una por una. Pero lo que más le preocupaba era lo que acababa de sentir. Un solo rastro de poder de un hombre que acababa de llegar al claro como salido de la nada. Nunca en su vida había sentido un poder tan grande como ese. Desde que conoció a Nova que veía su poder como algo absoluto, algo que nunca nadie en ese mundo podría superar. Pero la magia de ese recién llegado rivalizaba con la de su amo, y eso la aterraba. Esa persona debía ser el mismísimo Shadow, el hombre al que Nova estaba destinado a enfrentarse, finalmente se verían cara a cara. Lucky miró en dirección al claro con preocupación. No quería hacer nada más que ir allí y ayudar a su maestro, pero Nova había sido muy claro con sus órdenes y le había prohibido intervenir. Casi como si hubiera sabido desde el principio que Shadow se aparecería allí esa noche. Por lo que Lucky no tenía otra opción que dejar que él se encargara solo de la batalla más grande de su vida hasta el momento. Nova-sama, por favor tenga cuidado y gane. Pensó con preocupación, mirando en dirección hacia el claro, donde los dos seres más poderosos en ese mundo, estaban a punto de enfrentarse por primera vez. A varios kilómetros de ese lugar, en el claro del bosque reinaba el silencio. Shadow y Nova estaban cara a cara, separados por varios metros de distancia y observándose mutuamente. Sus trajes negro y blanco ondeaban rítmicamente marcando las diferencias entre ambos. Por unos segundos, parecía que incluso el viento se hubiera detenido, como si el mismo mundo reconociera la importancia de ese encuentro. Las 7 sombras habían caído luego de su batalla contra Nova y se encontraban en el suelo sin poder ponerse de pie. Algunas estaban inconscientes por lo que no se habían percatado de la llegada de su señor. Pero las que sí lo habían hecho ya sentían que todo estaría bien. Pues para ellas Shadow era absoluto y no existía nadie que pudiera siquiera igualar su poder. A pesar del dolor en su cuerpo, Alpa logró apoyar su espalda contra la roca detrás de ella y se limpió la sangre que goteaba de su boca. Miraba a Shadow como si fuera la única luz en el mundo, sintiéndose segura. Shadow, viniste por nosotras. Delta era la que en peores condiciones estaba de las 7, luego de 2 combates seguidos contra Nova. Sin embargo, antes de perder la conciencia, logró ver a Shadow y sus ojos se iluminaron. Ve, Bosu llegó. Logró decir con debilidad antes de caer inconsciente. Beta era otra que aún estaba consciente y a pesar de sus heridas, de algún modo había logrado sacar un cuaderno y pluma de entre sus pechos y estaba escribiendo en este a gran velocidad, mientras sus ojos brillaban. Shadow-sama. Aún desde kilómetros de distancia presintió que estábamos en peligro y vino solo para salvarnos con una heroica entrada. Nova se mantuvo en silencio, sus ojos rojos estaban clavados en los de Shadow con determinación y odio puros. Había humillado y casi asesinado a sus discípulas, buscando que éste sintiera solo una fracción del dolor que le había provocado al asesinar a su familia cuando niño. En esos momentos Shadow se mantenía inmóvil y en silencio, fulminándolo con la mirada. Nova solo esperaba que sus pensamientos hacia él, estuvieran tan cargados de odio y venganza como los suyos. Mientras tanto, lo que Shadow realmente estaba pensando era, ¿quién es ese tipo?
Esto es raro. Decidí viajar a la ciudad sin ley porque se me acabó el oro y quería robar más y en el camino me encuentro a las chicas derrotadas por un bandido. Hace unos días Beta me dijo que un bandido había asesinado a 2 de las extras de Mitsugoshi y que le había cortado una mano a Victoria. Pero creí que era un simple giro en la trama que se les ocurrió para que ellas no ganaran siempre. Pero ahora este tipo logró derrotar a las 7 sombras al mismo tiempo, debe ser un super bandido. Sin conocer los pensamientos de Shadow, Nova aplaudió lentamente un par de veces. El gran y temible Shadow en persona, finalmente nos vemos cara a cara. Y yo que creí que tendría que matar a tus 7 seguidoras y enviarte sus cabezas para hacerte salir de tu escondite. Sin embargo Shadow apenas escuchó a Nova, ya que acababa de percatarse del traje que llevaba puesto, que era similar al suyo salvo por el color. Ante esto, parpadeó un par de veces bajo su capucha. Está vistiendo completamente de blanco en plena noche, ¿qué clase de psicópata es este tipo? ¿No tienes nada de estilo? ¿Quién eres? Le preguntó Shadow, finalmente hablando con su voz grave y profunda. Nova sonrió de lado, apretando los puños. No comprendió a qué se refería Shadow con eso del estilo, pero había esperado ese momento por años. Mi nombre es Nova, recuérdalo bien, pues soy quien va a matarte. Apenas dijo eso, desapareció de donde se encontraba, lanzándose como un rayo hacia Shadow. Este logró notar la gran velocidad de Nova y la igualó, lanzándose también hacia él. Un instante después, los puños de ambos chocaron, creando una gran onda expansiva que sacudió todo el claro y los árboles. A pesar de su expresión fría y seria, Shadow no pudo evitar sorprenderse. Generalmente en las batallas que tenía contra bandidos comenzaba lento, para que su oponente se confiara y luego demostrar su superioridad. Así era como él creía que debía actuar una eminencia de las sombras. Pero en esta ocasión Nova lo había atacado con una velocidad y fuerza iguales a las suyas y ninguno de los dos aún había usado poder mágico. A pesar de todo Shadow sonrió, después de todo esto podría ser divertido. ¿Nova? Interesante. Parece que eres un buen conversador, veamos qué más tienes para decir. Dijo, antes de lanzar un puñetazo hacia el rostro de Nova. El chico lo logró esquivar y lanzó una patada hacia el estómago de Shadow, que este logró bloquear con un brazo. Seguido de esto continuaron luchando cuerpo a cuerpo, moviéndose ambos a la velocidad de un rayo. Ambos atacaban con una lluvia de golpes, mientras se movían a gran velocidad por todo el claro, casi como si se estuvieran teletransportando. La fuerza de ambos estaba completamente igualada, mientras que algunos golpes acertaban y otros eran bloqueados. Pero cada golpe que Shadow y Nova se daban, hacía temblar todo a su alrededor, como si el terreno apenas pudiera soportar una pelea de esa magnitud. De pronto, Nova lanzó un puñetazo hacia Shadow, pero este desapareció, aumentando su velocidad. Un instante después, el hombre apareció detrás de Nova listo para atacarlo por la espalda. Todo pareció moverse en cámara lenta, mientras Shadow hablaba. Amateur. Sin embargo, sorpresivamente Nova sonrió. ¿Eso crees? Antes de que pudiera golpearlo, Nova igualó su velocidad, apoyó ambas manos sobre el suelo y se impulsó hacia arriba, dándole una patada en el rostro a Shadow. Luego se alejó girando en el aire y aterrizó en el suelo a varios metros de este. Apenas un breve intercambio de golpes con Shadow, había sido más intenso para él que luchar con todas las 7 sombras a la vez. Nova estaba jadeando levemente y había recibido varios golpes que podía sentir debajo de su traje, pero al ver a Shadow de nuevo sintió satisfacción por lo que había logrado. Shadow también había aterrizado de pie y con gracia, sin embargo las chicas que quedaban conscientes jadearon al unísono al ver lo que sucedía. Estaba sangrando. Shadow estaba sangrando. La patada de Nova había hecho que un hilo de sangre goteara desde su boca hacia el suelo. Shadow se llevó 2 dedos a la boca y observó por varios segundos su propia sangre manchada en estos. Luego clavó sus ojos rojos en Nova. Felicidades, han pasado años desde la última vez que sentí el sabor de mi propia sangre. Siempre quise decir una frase así. La gran eminencia de las sombras que luce invencible, hasta que un oponente misterioso llega y le hace sangrar, este es un evento divertido. Ignorante de los pensamientos de Shadow, Nova frunció la mirada con odio. Descuida, sentirás cosas peores que eso pronto. Tarde o temprano la luz siempre hace desaparecer las sombras. Antes de volver a atacar, Shadow evaluó una vez más con la mirada a su oponente. A simple vista parecía un humano común y corriente vistiendo un traje y capucha blancos. Pero podía notar que ocultaba su poder mágico al igual que él y acababa de ver que su fuerza y velocidad eran al menos tan buenas como las suyas. Pero de pronto, se percató de algo más.
Un momento, este tipo no es un bandido cualquiera o un super bandido. Sus movimientos, sus poses, su forma de hablar, reconozco todo eso. Este tipo es otro aspirante a ser una eminencia de las sombras. Aunque por su traje sería más una eminencia de la luz. Ahora había entendido que no se estaba enfrentando a un simple bandido. Que por primera vez desde que reencarnó en ese mundo tenía frente a él a alguien que podría ser su igual en combate y tal vez incluso en poder mágico. Pero ahora creía que era alguien que planeaba en convertirse en una eminencia para ese mundo, igual que él, y eso era algo que no pensaba tolerar. Mi sueño es lo más importante para mí. Este tipo quiere quitármelo. Solo puede haber una eminencia en este mundo, y pienso ser yo. Shadow echó una rápida mirada alrededor del claro donde las 7 sombras seguían caídas y luego clavó sus ojos en Nova, ahora con furia. No me lo quitarás, no me quitarás lo que más me importa en este mundo. Desde donde estaban, las 7 sombras creyeron que se refería a ellas y el hecho de que Nova casi las hubiera asesinado. Lágrimas brotaron de los ojos de Beta, mientras escribía aún más rápido en su cuaderno, a pesar de sus heridas y el dolor. Ah. Shadow-sama vino hasta aquí por nosotras y dice que somos lo que más le importa en el mundo. Él es tan compasivo y gentil, usted puede Shadow-sama, acábelo. Nova también malinterpretó toda la situación y sonrió con burla. Oh, pero eso es exactamente lo que pienso hacer. Te quitaré todo lo que te importa y amas y solo entonces te permitiré morir, ahora atácame Shadow. No me lo quitarás. Gritó Shadow al mismo tiempo que su poder mágico explotaba a su alrededor, envolviéndolo con un color violeta. Luego se lanzó hacia él con una velocidad que ningún ojo mortal pudo haber detectado, tomando al mismo Nova por sorpresa. Shadow le dio un fuerte puñetazo en el rostro el cual lo lanzó despedido varios metros, atravesando el claro y chocando con varios árboles en su camino hasta detenerse en medio de una nube de polvo. Unos segundos después, Nova se puso de pie quitándose de encima los restos de árboles y rocas. Se pasó una mano por la boca y escupió sangre debido al golpe, pero estaba sonriendo. Por fin había llegado la hora de pelear en serio. Muy bien hecho Shadow, de eso estoy hablando, ahora es mi turno. En un instante, sus ojos se tornaron blancos y su poder mágico explotó a su alrededor en forma de luz blanca y brillante. Solo la onda expansiva de liberar su poder mágico arrasó con parte del suelo y árboles del bosque, incluso más que cuando se liberó de la trampa de Eta y Epsilon. Esta vez sacó su espada la cual brillaba con color blanco, imbuida con su poder mágico. Shadow hizo lo mismo con su espada de slime negro como el ébano. Ambos combatientes se lanzaron al ataque a una velocidad imposible y sus espadas chocaron en el medio del claro, arrasando con gran parte de las rocas del lugar. Al segundo siguiente, ambos desaparecieron del lugar y se elevaron hacia el cielo, continuando la pelea allí. Lo único que las 7 sombras podían ver desde la tierra eran destellos de luz violeta y blanca que se movían a toda velocidad por el cielo y cada vez que sus espadas chocaban hacían temblar la tierra, iluminado solo por la luz de la luna. A Beta le recordó un poco a la pelea de Shadow contra la reina de la sangre Elizabeth, pero esta vez ambos se movían a una velocidad aún mayor que en esa ocasión. Era una batalla tanto fascinante como aterradora de ver, entre dos seres de inmenso poder. Las espadas de ambos combatientes danzaron por el cielo hasta que se separaron por unos segundos. Quedando ambos flotando a metros de distancia. Shadow se limpió algo de polvo de su traje y sonrió de lado. Estoy impresionado, creo que nunca antes tuve una batalla con esta intensidad ni tan emocionante. Pero cometiste un error, impostor, los cielos son mi dominio. Apenas dijo eso, extendió sus manos y de la punta de sus dedos comenzaron a salir miles de finos hilos de slime. Estos llovieron sobre Nova a gran velocidad, el chico logró esquivar varios usando su gran velocidad, pero finalmente lo envolvieron atando su cuerpo por completo. Nova podía sentir cómo esos miles de hilos comprimían su cuerpo hasta inmovilizarlo, a pesar de estar hechos de slime parecían ser irrompibles. Casi nadie podría escapar de esa prisión ya que cuanto más se movía, más los hilos comprimían sus huesos. Pero Nova reconoció esa técnica, la había leído en varios informes del culto. Hilos de slime, conozco este truco, entonces yo tenía razón después de todo. Ahí estás, John Smith. Gritó, confirmando que el agente misterioso que había destruido los fondos del culto en Midgar y asesinado al líder mafioso Getan, siempre había sido Shadow. Luego de su grito, de las manos atadas de Nova salieron rayos de luz en forma de cuchillas, que cortaron al instante todos los hilos, haciéndolos trizas. Ante esto, Shadow no pudo evitar lucir sorprendido por una fracción de segundo.
Ni siquiera Alpa pudo romper mis hilos aquella vez, y él también sabe sobre John Smith, no es bueno que una eminencia sea tan reconocible. ¿Quién es este tipo? Es muy buen actor. Interesante, veamos qué más tienes. Shadow dijo con seriedad pero también emocionado, listo para su siguiente ataque. De su traje salieron disparados hacia Nova varios rayos de slime negro. Ante esto, Nova trazó arcos de luz con su espada que volaron a toda velocidad hacia su oponente. El mismo ataque que había realizado antes contra Delta. Light Barrage. Negro y blanco chocaron en el aire, creando pequeñas explosiones por todo el cielo, mientras algunos de los rayos de slime de Shadow alcanzaban a Nova y viceversa. Unos segundos después y en medio de la ráfaga, ambos oponentes chocaron sus espadas nuevamente bajo la luna. Shadow podía notar que Nova era increíblemente fuerte, tanto como él, lo cual no creyó que fuera posible y no pensaba dejar que lo superara como eminencia. Pero a pesar de todo seguía creyendo que era un actor, alguien a quien Alpa y las demás habían contratado para que tomara el papel del clásico personaje vengativo que desea acabar con el protagonista. Por eso decidió seguirle el juego en su actuación. Esta es una gran conversación, ahora puedo asegurar que nunca tuve una igual. Sin embargo, tu espada y movimientos me hablan de odio, venganza y oscuridad a pesar de la luz que dices predicar. Está claro que esto es personal para ti. Dime Nova, ¿a quién asesiné? ¿A quién te arrebaté? Shadow simplemente dijo eso ya que fue lo primero que se le ocurrió para mantener el supuesto acto. Pero Nova lo vio como una burla hacia su familia asesinada. Raa. Rugió con ira y se movió a gran velocidad, logrando darle a Shadow un puñetazo directo en el rostro. Este retrocedió un poco y escupió sangre hacia el suelo, pero seguía sonriendo con algo de locura en su rostro. Eso es, eso es. Muéstrame todo lo que tienes, Nova. Gritó mientras salía despedido hacia Nova en un destello violeta, mientras que este hacía lo mismo, en una ráfaga blanca. Ambos chocaron en el aire haciendo temblar todo el bosque y continuaron con la cruda y violenta batalla. En el suelo, Alpa había aprovechado la aparición de Shadow para realizarse primeros auxilios en sus heridas usando su magia, hasta poder ponerse de pie. Ahora estaba curando a Delta, quien era la que estaba en peores condiciones de las 7. Por otro lado, el resto de las chicas también había hecho lo mismo y se habían recuperado lo suficiente como para poder moverse. La única que seguía inconsciente además de Delta era Eta, ya que había recibido de lleno la explosión de cuando Nova se liberó de su prisión de slime. Todas se agruparon junto a Alpa, quien seguía curando a Delta. Alpa-sama, ¿cómo están Delta y Eta? Preguntó Gamma, preocupada. Las heridas de Delta son serias, pero logré estabilizarla y estoy segura de que Shadow podrá hacerlo mejor que yo luego. Eta tiene varias heridas pero está en mejores condiciones que ella, más que nada está agotada por la trampa de slime que preparó. Ambas vivirán, pero tenemos que sacarlas de aquí. Apenas Alpa terminó de decir eso, el cielo sobre ellas comenzó a retumbar. Pero no se trataban de truenos ni del comienzo de una tormenta, sino de la pelea entre Shadow y Nova. Desde la perspectiva de las chicas, solo podían ver destellos violetas y blancos que chocaban entre sí con violencia y provocando pequeñas explosiones. Todo esto mientras se desplazaban por todo el cielo a gran velocidad, provocando un sonido similar al de truenos. Increíble. Dijo Zeta, mirando al cielo. Nunca había visto a Shadow-sama pelear de esa manera, ni siquiera contra la reina de la sangre. Agregó Beta. De pronto, todas se sobresaltaron, cuando Shadow cayó del cielo y aterrizó en el suelo con violencia, de espaldas a ellas. Nova hizo lo mismo frente a Shadow, a varios metros de distancia. Ambos lucían bastante golpeados y con heridas en sus rostros y bajo sus trajes, a simple vista no parecía que esa batalla pudiera tener un único vencedor. Shadow-sama. Dijo Epsilon, preocupada al nunca haberlo visto así. Alpa también lo estaba, pero conocía demasiado bien a Shadow como para no intervenir si él no se lo ordenaba. Nova estaba jadeando, sintiendo el dolor de golpes en su cuerpo y el sabor metálico de la sangre en su boca y su traje blanco estaba algo rasgado en el pecho y capucha. Pero no pensaba abandonar la batalla y sabía que Shadow debía de estar en condiciones similares. Por su parte, Shadow también estaba jadeando y de su rostro caían hilos de sangre, se le notaba un gran desgaste. En todos sus años como eminencia, nunca pensó encontrarse en una situación así. Pero luchar contra Nova era como luchar contra su reflejo. Cada uno podía predecir y contraatacar los movimientos del otro, era la pelea más pareja que hubiera tenido en su vida. Sin embargo había algo que Nova no podía hacer, una técnica suya que él no podría replicar.
el que siempre había sido su mayor ataque y el más poderoso en todo ese mundo que arrasaba con todos sus oponentes sin importar quién fuera, y había llegado el momento de usarla. Alpa, saca al resto de las 7 sombras de aquí y aléjense lo más posible de este bosque. Ordenó a Alpa seriamente y sin mirarla, estando de espaldas a ella. Alpa era quien mejor lo conocía de las 7, por lo que comprendió al instante lo que quería hacer y amplió los ojos por la gravedad de la situación. Shadow. ¿Acaso vas a usar él? Pero de pronto Shadow se volteó y le dirigió una mirada severa que ella no había visto nunca. Por lo que asintió al instante. Y con ayuda de Beta, cargó a Delta, mientras que Zeta cargaba a Eta. Entendido, escuchen todas, nos vamos. Usted puede, Shadow-sama, gane. Gritó Beta a su señor, luego de la orden de Alpa. Luego, las 5 desaparecieron a gran velocidad, cargando a Delta y Eta, quienes seguían inconscientes. Nova las vio huir, pero clavó su mirada en Shadow, él era quien más le importaba en esos momentos. Sus discípulas podían esperar. Tus subordinadas parecen tener mucha fe en ti. Tienen el cerebro tan lavado que no te ven por lo que realmente eres. Un lunático homicida que cree que puede jugar a ser Dios. Me pregunto qué pasará si algún día lo descubren. Shadow frunció la mirada. En esos momentos emitía un aura sumamente intimidante. Haré lo que tenga que hacer para cumplir con mi objetivo. Y ni tú ni nadie me detendrán. Luego de decir eso comenzó a elevarse nuevamente y con lentitud hacia el cielo. Hasta que estuvo varios metros por encima de Nova. Luego su voz grave y fría resonó por todo el claro. Esta fue una gran batalla y conversación, has sido un gran oponente Nova. No creí que existiera alguien igual de fuerte que yo. Pero me has enseñado que todavía me falta mucho por entrenar y superarme para alcanzar mi sueño. Te estoy agradecido por eso, pero este es el final para ti. Hizo una pausa, mientras las venas de todo su cuerpo parecían iluminarse con su poder mágico violeta, como finas líneas llegando hasta su rostro. Finalmente Shadow agregó. Porque se acabaron los juegos. Apenas dijo eso, su poder mágico fluyó desde su cuerpo a gran velocidad. Una luz violeta salió desde Shadow y envolvió todo el bosque. Cubriendo los kilómetros y kilómetros de terreno, como si fuera un gran domo. Deteniéndose justo en la zona por la que acababan de pasar las 7 sombras en su retirada. Impostor, atestigua el poder absoluto y guárdalo bien en tu memoria, dijo Shadow con frialdad, mientras alzaba su espada hacia el cielo. De su cuerpo comenzaron a salir hilos de luz violeta que comenzaron a girar alrededor de su espada, haciendo que tanto el arma como todo su cuerpo brillaran con intensidad. Era un espectáculo hermoso y a la vez aterrador ya que ningún mortal debería ser capaz de tener siquiera una fracción de ese poder mágico. Pero eso era exactamente lo que Nova quería que ocurriera. Conocía esa técnica de Shadow y la había estudiado luego de haberla visto personalmente 2 veces en Midgar y Oriana. Por informes del culto sabía que Shadow tenía distintas variantes de esa técnica, las cuales había usado contra los Rounds, Nelson, Mordred y Fenrir. Sin embargo, todas esas variantes tenían la misma consecuencia. Una oleada de energía atómica pura que destruía todo y a todos a su paso, excepto a aquellos que el mismo Shadow quisiera proteger del ataque, como hizo con la princesa Alexia Midgar durante su secuestro. Pero ¿cómo lograba Shadow proteger a esas personas y también protegerse a sí mismo de la explosión? Nova lo había estudiado y había llegado a una teoría. Shadow podía crear una barrera casi impenetrable de energía mágica alrededor de quien quería salvar de la explosión, pero también alrededor de sí mismo. Pero si alguien lograra romper esa barrera, entonces en teoría, Shadow recibiría su propio ataque de lleno. Nova estaba listo para probar esa teoría. Mientras que Shadow continuaba cargando su ataque y acumulando energía mágica, Nova sacó su espada y la alzó apuntando hacia la luna. Era la primera vez que usaría esa técnica, ya que llamaba demasiado la atención, pero esa noche no tenía por qué mantener un perfil bajo. Polaris Moon Leaves. Por un lado, su poder mágico también comenzó a salir de su cuerpo, envolviendo su espada en una luz blanca brillante, pero lo más impactante fue lo que ocurrió luego, ya que por otro lado, la espada de Nova comenzó a absorber la luz de la misma luna llena. Hilos de luz llovían desde la luna hacia la espada de Nova, haciéndola brillar cada vez más, mientras que al mismo tiempo la luna perdía cada vez más luz. Cuando eso terminó, la luna había quedado completamente a oscuras. En todo el mundo podía verse cómo ésta había perdido completamente su luz, como si estuviera ocurriendo un eclipse. Mientras que toda esa luz perdida, ahora estaba en la espada de Nova y combinada con su propio poder mágico la hacían brillar con una intensidad enseguecedora.
Ningún mortal podría soportar sostener en sus manos toda la luz de la luna, pero Nova había entrenado incansablemente para dominar sus habilidades, hasta poder desarrollar esa técnica. Aunque nunca la había probado en la luna hasta ese momento, Shadow vio la técnica de Nova y sonrió emocionado. Aunque en su mente no existía nadie que pudiera resistir su ataque, quería que Nova hiciera su mejor intento. Parece que esto va a ser aún más divertido de lo que pensé. Este es el final imitador, esta es mi técnica suprema, dijo, para darle más emoción al momento. Listo para liberar su ataque, mientras seguía flotando en lo alto del cielo. Por su parte, Nova gritó y de un salto, se lanzó volando hacia él. Shadow. Mientras Nova volaba hacia él, Shadow aferró su espada y liberó su ataque. Y... Nova estaba a punto de llegar a Shadow y le apuntó con su espada, cuando escuchó su voz distorsionada y cargada de poder, resonando por todo el bosque. Atomic. Todo el poder mágico alrededor de Shadow, explotó al mismo tiempo que Nova llegaba hacia él y atacaba con su espada. Raa. El tiempo pareció ir en cámara lenta. La espada de Nova cargada de luz chocó contra una barrera mágica a milímetros de Shadow, confirmando la teoría del chico. Sus ojos blancos brillaron con intensidad, mientras presionaba con todas sus fuerzas para romperla. ¡Ah! Segundos después, la barrera no pudo contener el poder de Nova y se rompió. La espada la atravesó y apuñaló a Shadow, directo en el corazón, al mismo tiempo que su Atomic se liberaba. Pero esta vez algo salió mal. De la herida abierta en el pecho de Shadow, además de sangre, comenzó a salir su propio poder mágico. Ya no contenido dentro de su cuerpo ni tampoco por la barrera. Su energía atómica mezclada con el poder mágico de Nova, se había salido de control y los envolvía a ambos de forma inestable. Shadow lo notó y amplió los ojos, luciendo realmente alarmado por primera vez en su vida. ¿Qué has hecho? En medio de la luz, Nova torció la espada que aún tenía clavada en el pecho de Shadow, y frunció la mirada con odio. Ganar. Te veré en el infierno. Y entonces todo explotó. La explosión atómica arrasó con todo el bosque. Árboles, flores, hierba, rocas, animales, todo se convirtió en cenizas al instante. Una inmensa columna de luz violeta se alzó hacia el cielo, abarcando todo el bosque, perdiéndose entre las nubes e iluminando la oscuridad absoluta de la noche. El choque entre los poderes de Shadow y Nova fue tan grande, que el mismo mundo tembló. Un terremoto sacudió todo el planeta, pudiendo sentirse el temblor en cada reino, imperio y continente. Ya a varios kilómetros de distancia, las 7 sombras se tambalearon por el temblor y la onda expansiva las mandó volando varios metros hacia atrás. No era la primera vez que presenciaban el ataque atómico de su señor. Pero sí la primera vez que lo veían fuera de control y causando tal efecto. Alpha, quien había protegido a Delta con su cuerpo, fue la primera en ponerse de pie, mirando preocupada hacia la columna de luz. Shadow. ¿Estás bien? La explosión y la columna de luz duraron varios minutos hasta que finalmente se detuvieron y la gran nube de polvo comenzó a disiparse. El bosque entero había sido arrasado por completo hasta convertirse en un gigantesco cráter que abarcaba kilómetros. Era al menos 5 veces tan grande como el que Shadow había provocado en la capital de Midgar un año atrás. La explosión también había causado que Nova liberara la luz lunar que había acumulado en su espada. Por lo que esta luz regresó hacia la luna llena, iluminando nuevamente la noche y el cráter. En el centro del cráter, Shadow y Nova se hallaban tendidos en el suelo a metros de distancia. Ambos vivos y conscientes, pero sumamente heridos ya que ambos habían sido alcanzados de igual forma por el Atomic de Shadow. Los trajes de ambos estaban rasgados en varias partes y quemados a la altura del pecho e hilos de sangre caían por sus brazos y rostros. Nova se había roto un brazo, mientras que Shadow se había quebrado varias costillas las cuales le dolían al respirar y moverse. Por algún motivo, la capucha de su traje que cubría parte de su rostro parecía ser lo único que no se había dañado en la explosión. Además, la energía mágica alrededor de Nova había desaparecido y sus ojos habían vuelto a su habitual color azul profundo. Sujetándose el brazo roto con un quejido, Nova se puso de pie con dificultad, escupiendo algo de sangre. La explosión había sido mucho mayor de lo que había esperado, pero ver a Shadow igual de herido que él hacía que valiera la pena. Aún así, sabía que si seguían peleando en esas condiciones, o solo él moriría o lo harían ambos y él quería que Shadow sufriera aún más antes de quitarle la vida. Además de que acababa de apuñalarlo en el corazón, pero por algún motivo él seguía vivo. Estaba claro que no sería alguien nada fácil de matar, por lo que decidió que ya era hora de retirarse.
Después de todo, el mensaje que dio a su enemigo ya estaba claro, y también había conseguido lo que realmente buscaba de esa pelea. Pudo ver cómo Shadow también se estaba poniendo de pie con dificultad y clavaba su mirada en él, por lo que sonrió de lado. Espero que ahora lo entiendas, Shadow, se acabaron los días donde eras invencible, mi luz acabará con tu oscuridad. Te hice sangrar como cualquier mortal y esto es solo el comienzo. Tu organización, tu reputación, tus subordinadas, tu imperio, te haré perder todo lo que te importa como tú hiciste conmigo. Y solo entonces, cuando ya no tengas nada y estés rogándome que termine con tu sufrimiento, solo entonces, tendrás mi permiso para morir. Dijo con frialdad y odio puros, mientras que Shadow solo le mantenía la mirada. Parecía que había llegado a la misma conclusión que Nova y no parecía querer continuar con la pelea de momento. Por lo que Nova se dio vuelta para irse, girando su cabeza para clavar sus ojos azules en los rojos de Shadow una última vez. Nos volveremos a ver pronto, Shadow, dijo, para luego dar un salto y desaparecer en la oscuridad de la noche. Shadow se mantuvo varios segundos observando el lugar desde el cual Nova acababa de desaparecer, mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Siempre que lanzaba su ataque atómico, creaba esa barrera mágica alrededor de su cuerpo para no verse afectado por la inmensa explosión de magia, pero Nova había conseguido romperla. Afortunadamente había actuado rápido y usado su técnica del Mob Zu para usar hilos de magia y mover su corazón ligeramente de lugar a tiempo, antes de que Nova lo apuñalara, gracias a eso había sobrevivido. Pero al destruir su barrera mágica, Nova había mezclado su propio poder con su Atomic y había provocado que éste se saliera de control, dañándolos a ambos. Él conocía su propia técnica por lo que había podido resistirla, pero esa era la mayor cantidad de daño que alguien le hubiera hecho nunca desde que reencarnó en ese mundo. Pero lo más importante era otra cosa. Nova había recibido su Atomic de lleno, y había sobrevivido, nunca le había ocurrido algo así. Ese chico definitivamente era su igual, y una amenaza de la que tendría que deshacerse. Al intentar moverse, hizo un quejido de dolor y tosió algo de sangre por sus costillas rotas y las heridas en su cuerpo. No podía dejar que las 7 sombras lo vieran así. Por lo que, usando algo de lo que le quedaba de poder mágico, logró curar al menos sus huesos y detener sus hemorragias internas, para verse un poco más presentable. Antes de marcharse de ese cráter, echó una mirada hacia la luna llena, la cual ya había recuperado su luz. Absorbió la luz de la luna y dejó al mundo entero a oscuras, tal vez este tipo sí tenga estilo después de todo, murmuró, antes de desaparecer del lugar. A varios kilómetros de ahí, en uno de los bordes del inmenso cráter. Las 7 sombras estaban reunidas, esperando alguna señal de su señor. Cuando de pronto Shadow apareció entre ellas, tambaleándose por el esfuerzo de usar su gran velocidad. Shadow. Alpa gritó y corrió para ayudarlo, pero este la detuvo con un gesto de su mano. Estoy bien, pero Nova sobrevivió. Las chicas jadearon y Beta se cubrió la boca con las manos. ¿Cómo? Eso es imposible. La luz y poder sagrados de Shadow-sama siempre aniquilan a cualquier mal. Zeta dirigió su mirada hacia el gran cráter. Jamás pensé que existiera alguien capaz de resistir ese ataque del maestro. Shadow se mantuvo en silencio y se acercó hacia Delta y Eta, quienes seguían tendidas en el suelo, inconscientes, colocadas una junto a la otra. Se agachó, colocó una mano sobre cada una y comenzó a curarlas con el poder mágico que le quedaba. Nunca había gastado tantas energías, se sentía agotado y pronto tendría que descansar. En cuanto terminó, se puso de pie y dirigió su mirada a Alpa. Estarán bien, solo deben descansar, llévenlas a Alexandria. Y Alpa, luego de eso quiero que averigüen todo sobre Nova. ¿Quién es realmente, cómo obtuvo sus poderes y dónde encontrarlo? Pon a todas las Numbers a trabajar en eso si es necesario. Alpa amplió un poco los ojos, nunca había escuchado a Shadow hablar en ese tono de urgencia. ¿Realmente existía un enemigo que él no había podido vencer por su cuenta? Entendido, pero muchas Numbers ya tienen sus propias misiones de vigilar a las facciones del culto, ¿quieres que las llame de regreso? Shadow le dirigió una mirada severa que la interrumpió en el acto. No era tiempo de seguir con su juego de actuación sobre el culto de diablos. Nova era algo real que amenazaba su sueño y todo por lo que había luchado desde que reencarnó en ese mundo. Y no pensaba dejar que eso pasara. A partir de ahora toda operación contra el culto de diablos queda relegada a un segundo plano, la prioridad absoluta de Shadow Garden será encontrar y destruir a Nova. El aura que Shadow emitía en esos momentos era tan intimidante, que las chicas asintieron al instante y se arrodillaron frente a él. Shadow observó con furia el cráter que se perdía en la distancia y la dirección hacia la cual Nova había desaparecido.
Nova, solo puede haber una eminencia en este mundo, y voy a ser yo. A varios kilómetros de allí, en el otro extremo del cráter. Nova volaba por el cielo pero con lentitud y dificultad debido a sus heridas. Normalmente uno podría pensar que Shadow había ganado esa primera batalla ya que él había sido el primero en retirarse. Sin embargo, para él había sido todo lo contrario. Le había demostrado a Shadow que existía alguien que podía hacerle frente, lo había herido como nadie había hecho nunca, y también había conseguido lo que su maestro le había pedido. Finalmente pasó volando por el borde del cráter y salió de lo que antes había sido un frondoso bosque. Allí comenzó a sentir la presencia de Lucky, justo debajo de él, por lo que comenzó a bajar. Sin embargo, tenía pocas energías por lo que en lugar de bajar con lentitud, se estrelló contra el suelo y rodó varios metros hasta detenerse. ¡Mierda! Maldijo y vomitó algo de sangre. Se sentía mareado y todo el cuerpo le dolía, además de que su circuito mágico estaba casi agotado. Con todo eso era increíble que aún siguiera consciente. Segundos después, escuchó el sonido de alguien corriendo hacia él en cuatro patas y la voz de Lucky. Nova-sama. Esta llegó hacia él enseguida y se agachó a su lado. Nova-sama. ¿Qué le ocurrió? Resista. Lucky estaba muy preocupada al nunca haberlo visto tan herido y parecía estar a punto de llorar. A pesar de sentirse débil, Nova apoyó una mano en la cabeza de la chica y la acarició suavemente, esbozando una pequeña y débil sonrisa. Estoy bien, Lucky, estoy bien, hiciste bien en quedarte aquí y no interferir. Ayúdame a llegar allí. Dijo, señalando un árbol cercano. Lucky asintió y lo ayudó a levantarse, colocando un brazo alrededor de sus hombros y usando su fuerza de teriántrope. Al llegar, Nova se recostó con la espalda contra el árbol y se limpió la sangre de la boca con el dorso de una mano. Lucky se arrodilló a su lado y comenzó a usar su poder mágico para aplicarle primeros auxilios en el brazo roto y en sus principales heridas. A pesar de que ella prefería combatir usando fuerza bruta, Nova le había enseñado a cómo curar con magia tiempo atrás. Nova apoyó la cabeza contra el árbol y se tomó unos segundos para recuperar el aliento y dejar que la magia de Lucky lo ayudara a recobrarse un poco. Cuando se sintió un poco mejor, decidió que era hora de reportar lo ocurrido. Extendió su mano derecha y tocó con un dedo el anillo que llevaba en su dedo índice. Al instante, el anillo se extendió y proyectó el rostro de su maestro Petos en un holograma. Este pareció no sorprenderse por ver a Nova tan herido y en su lugar simplemente habló con calma. Ah, Nova. Hace unos minutos toda la luz de la luna desapareció temporalmente y un temblor sacudió toda la base. Tengo reportes de nuestras facciones de que al parecer esto ocurrió en todo el mundo. Imagino que tuviste algo que ver en eso. El chico asintió. Así es, Peto-sama, Shadow. Finalmente apareció y luchamos. Durante los siguientes minutos, Nova le contó a su maestro todo. Su pelea contra Delta, luego con las 7 sombras al completo y finalmente lo ocurrido en su pelea contra Shadow. Al terminar el relato, Petos asintió lentamente. Debo decir que estoy realmente impresionado, chico. No creo que nadie en el culto hubiera podido combatir a las 7 sombras a la vez, pero tú no solo las venciste a todas, sino que lograste hacer frente a Shadow. Está claro que sus poderes están al mismo nivel, solo una pelea entre ustedes hizo temblar todo el mundo. A estas alturas temo que si ambos pelean a muerte, ambos podrían morir y tal vez incluso destruir este mundo en el proceso. Es por eso que necesitamos algo para debilitar a Shadow y ganar la ventaja. ¿Conseguiste lo que te pedí? Nova asintió en silencio y luego desenvainó su espada de su cintura. Esta brilló contra la luz de la luna y pudo verse algo que manchaba su punta. Una cantidad moderada de sangre. Pero en lugar de ser completamente roja como la sangre normal, esta emitía un pequeño resplandor violeta. Sí, lo tengo, una muestra de la sangre de Shadow y cargada con su magia. Esa no era una muestra de sangre normal. Nova a propósito lo había apuñado en el corazón en el momento exacto en que Shadow lanzó su Atomic. Científicamente, la sangre transportaba el poder mágico de cada ser vivo en ese mundo. Por lo que si se analizaba la sangre de Shadow cargada con la energía de su Atomic, podría ser posible encontrar cómo asesinarlo. Al ver la muestra de sangre, Peto sonrió de lado a lado. Excelente, esto nos dará la ventaja y nos permitirá finalmente descubrir el misterio detrás de Shadow. Lo hiciste bien, chico, lo hiciste muy bien. Nova inclinó levemente la cabeza y luego hizo una señal con la mano a Lucky. Esta dejó de curarlo por unos segundos y de entre sus ropas sacó un pequeño frasco de cristal especial que conservaba la energía mágica y que Nova le había ordenado tener con ella. El chico lo tomó y puso dentro toda la sangre que había quedado en su espada.
El frasco se llenó por completo y cuando lo cerró, este seguía emitiendo aquel resplandor violeta. La magia de Shadow se conservaría allí dentro hasta que se analizase. ¿Quiere que lo lleve al nuevo santuario para que lo analicen? Preguntó Nova y para su sorpresa, Petos negó con la cabeza. No, quiero al culto fuera de esto. Si les llevamos esta sangre, primero los demás Round se pelearán entre ellos como niños para ver quién se lleva la gloria y los científicos también pelearán para ver quién la analiza. Perderíamos demasiado tiempo que no tenemos. Ahora que Shadow Garden sabe que existes, no pararán hasta destruirte. Nova frunció levemente la mirada, mientras guardaba el frasco, su espada y Lucky continuaba curándolo. Le aseguro que el sentimiento es mutuo, entonces ¿qué hago con esta sangre? Petos, claramente ya tenía un plan para cuando Nova consiguiera la muestra. Por lo que respondió. Hay una científica que trabaja conmigo, una chica joven pero sumamente brillante que recluté para ayudarnos por fuera del culto. Y ella también tiene las mismas razones que tú para odiar a Shadow. Este asesinó a su padre frente a ella y a sangre fría. Y como su madre había muerto años atrás, su padre era toda la familia que le quedaba. Por lo que ambos son iguales en ese sentido. Actualmente ella trabaja en la Academia de Ciencias Laugus, de donde se graduó en tiempo récord. Desde el asesinato de su padre dedica todo su trabajo a estudiar a Shadow sin descanso y buscar una forma de asesinarlo. Por lo que si hay alguien que puede estudiar su sangre con motivación y encontrar cómo debilitarlo, es ella. Luego de que descanses y te recuperes, quiero que viajes a Laugus y le lleves la muestra. Juntos descubrirán sus secretos. Le enviaré un mensaje para ponerla al tanto de la situación y que te espere allí. Nova lo escuchó con atención y asintió. No le extrañaba no ser la única persona a la cual Shadow le había arrebatado todo. Pero al menos por ese mismo motivo esa chica estaría motivada para ayudarlo. Entendido, partiré mañana mismo, Peto-sama. ¿Cuál es el nombre de la científica? Del otro lado de la comunicación, Peto sonrió en una línea. Ve a la Academia Laugus, y busca a la profesora Sherry Barnett. Fin del cap. Próximo capítulo. Sherry.